Muchas gracias, Ana. Bueno, pues de nuevo buenos días a todos los que formáis parte del colectivo Entiende. No quería dejar este día para saludaros a todos y a todas. Para hacerlo en un día tan significativo y en el que, al menos, aunque todos los días debían de ser igual, se fortalece el conocimiento y la sociedad puede tener la oportunidad de conocer mejor el sentimiento de sus congéneres. La Universidad de Málaga es, como sabéis, una institución que ha hecho de la libertad uno de los valores fundamentales. De la libertad y también del respeto. Para todos, en cualquier parte del mundo, entiendo que libertad y respeto tiene que ser el pensamiento que nos dirija a todos las personas que constituimos parte de la sociedad. Y como entiendo que la libertad es la manifestación más noble y más humana que podemos tener todos los congéneres, creo que a través de ella podemos valorar algo tan importante como es una manifestación, la del amor. La universidad es una comunidad de personas adultas y libres. A nadie se le pregunta de dónde viene, ni su actitud ante cualquier manifestación de la vida. Tan solo exigimos que exista respeto y tolerancia. Por eso hemos hecho del respeto y de la libertad uno de nuestros principales valores, casi un lema. Pero además de ello, y como consecuencia de ello, queremos que la gente sea feliz. Creo que cualquiera que me conozca me ha oído un enorme número de veces hablar de este tema, de buscar la felicidad. Y como es un empeño tan personal, porque yo quiero ser feliz, entiendo que en el estado de felicidad es en el estado que todos mejor vivimos. Quiero que todo el mundo pueda disfrutar de esa felicidad. Es algo muy obvio, pero es algo que muchas veces en el día a día lo olvidamos. Otras preocupaciones, otros asuntos, otros temas nos hacen andar sin disfrutar, andar sin la búsqueda de la felicidad. Y también porque mi lema de la campaña electoral, todo el mundo se reía, mi grupo de colaboradores, porque yo hice de la búsqueda de felicidad buscarla a través del amor. Y decía que si queríamos trabajar bien, si queríamos hacer algo por la Universidad de Málaga, el principal punto de unión tenía que estar ligado hacia el amor, porque a través del amor seríamos felices nosotros, pero también transmitiríamos felicidad a todos los que nos rodean, porque el amor es una de esas grandes palancas que son capaces de mover el mundo. Tal vez porque tenga una manifestación, un origen completamente natural, limpio y desinteresado. Porque el amor es así. Vamos a ponerle trabas, vamos a reglamentarlo, vamos a poner puertas al campo. Aquí, desde luego, en esta universidad, no, al contrario. Aquí seguiremos siempre apostando por la libertad y el respeto, por el amor y por la felicidad de todos y todas. Y estoy convencida de que la mejor muestra de ello es precisamente escuchándonos a vosotros. Por eso me vais a permitir que dé la palabra ya a vuestro compañero, a vuestro presidente de la asociación Entiende, Nicolás Fernández,
para que él sea el protagonista de esa búsqueda de la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora rectora. Antes de hacer lectura al manifiesto, quisiera tener unas palabras de agradecimiento a la Universidad de Málaga por su generosidad y empatía con las asociaciones universitarias. Los centros educativos no deben ser espacios aislados de la realidad de su alumnado, y ante esto la universidad ha sabido dar respuesta de forma eficiente. También agradecer personalmente a la rectora, señora Adelaida de la Calle, su compromiso sincero con el colectivo LGBT. La presencia de doña Adelaida, doña Ana Navarro y el señor alcalde, que se ha tenido que ir, dan una relevancia a este acto, dejando de manifiesto el deseo que estas tres instituciones tienen que conseguir una sociedad más justa y diversa. Que se han conseguido retos en materia de igualdad, eso nadie lo discute. Que las utopías a veces se han cogido con la mano, nadie lo discute, pero que queda mucho por conseguir en cuanto a la igualdad es una realidad. Y es que no hace mucho tiempo para la justicia éramos unos criminales, para la medicina unos enfermos y para la sociedad una moza. La asociación Entiende, junto con las asociaciones simpatizantes con Entiende, como son Progreso y AIGU, trabajan por conseguir una sociedad igualitaria y diversa. Y recalcamos la palabra diversa. Diversidad como fuente de riqueza. Si hay algo que persigue nuestra asociación es la diversidad en toda su plenitud. Debemos seguir construyendo igualdad, pero desde el derecho a la diferencia. Por ello debemos comenzar por respetar y fomentar la diversidad y la pluralidad de voces dentro de nuestro entorno más cercano. Nosotros y nosotros, como universitarios y universitarios, en nuestras facultades, denunciando todo tipo de homofobia, bifobia o transfobia. Debemos fomentar la creación de leyes y medidas que apuesten por la visibilidad y la normalización en derechos del colectivo LGTB. Hoy, aparte de denunciar aquello que no hace otra cosa que estigmatizar a nuestro colectivo, hay que hacer un ejercicio de agradecimiento. Es inevitable hablar de los avances conseguidos y no mencionar al activismo de los gays, de las lesbianas, de los bisexuales y los transexuales. Junto a ellos y ellas, las fuerzas de progreso. Ambos han sido los gestores de aquellas medidas y leyes que hacen que la aceptación del colectivo sea cada vez más real. La persecución a la igualdad no es un trabajo de unos colectivos minoritarios que sufren una determinada discriminación. Es una lucha de todos y todas. Y se nos invita a toda la ciudadanía a ser protagonistas de este hecho. Y lo venimos repitiendo cada vez que tenemos oportunidad, en cada charla, en cada conferencia. La única medicina, señora rectora y delegada, para combatir la discriminación es la educación. La educación y la educación. Muchas gracias. Y ahora leemos el manifiesto firmado por la Asociación Universitaria Entiende, por la Coordinadora Girasol del Sur, por la Asociación Progreso y por AIGU. Declaración institucional 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El 17 de mayo es el día que internacionalmente se dedica al reconocimiento de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Por eso, hoy es un día para recordar a David, asesinado en su casa tras aparecer en un periódico de su Uganda natal, en el que se le visibiliza como gay y se pedía su muerte. A su compatriota Casa, violada reiteradamente para que deje de ser lesbiana, la misma condena que tuvo que sufrir la sudafricana Solo, antes de ser asesinada hace tan solo una semana. A Stephen Tiwonge, condenados a 14 años de cárcel tras celebrar su boda en Malawi. A Lorenz, perseguido y humillado públicamente por la policía por amar a otro hombre en Kenia, exactamente el mismo delito que han cometido 35 encarcelados en Camerún. Por ello hoy, 17 de mayo, queremos solidarizarnos especialmente con las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y travestis de África, de Oriente Próximo y de América Latina. Hay que evitar lo violento, la LGTfobia, el odio y el desprecio hacia lesbianas, gays, transexuales y bisexuales matan. Y lo hace de muchas maneras, no solo empuñando armas, también ocasionando y facilitando entre nosotros y nosotros diversos problemas de salud. La prevención del VIH es imposible en un entorno LGTfóbico, que no permite hablar de salud sexual, que no permite hablar de relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, que estigmatiza, discrimina y margina a las personas que viven con el VIH. La LGTfobia es perjudicial para nuestra salud.
porque también en muchos casos ha llevado y aún lleva a jóvenes y no tan jóvenes a cometer suicidio porque no encuentran otra salida al sufrimiento que les causa, porque sienten que su vida no tiene sentido. Los índices de suicidio en el colectivo LGTB doblan e incluso triplican el de otros colectivos en riesgo de exclusión social. Pero el 17 de mayo no es solo un día para el recuerdo, también es un día para la acción. Es un día para reclamar que los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales formen parte de las reivindicaciones de reconocimiento de los derechos humanos. Reclamamos a las administraciones que trabajen más activamente para que la vida y los derechos de las personas LGTB se respeten, promoviendo el reconocimiento legal de sus derechos civiles. La igualdad es tarea de toda la ciudadanía y las administraciones locales y autonómicas también deben trabajar por su promoción y comprometerse a no dar un paso atrás. En derecho solo cabe el avance. Por eso, también queremos recordar que el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, alcanzado en España en 2005, es una de las mejores herramientas de autoconfianza a miles de personas y familias. Y por ello, el Partido Popular debe retirar el recurso inconstitucional presentado sencillamente porque supone una afrenta al deseo de igualdad de la ciudadanía española refrendado por la Constitución. Hoy, 17 de mayo, Día contra la LGTB-fobia, reclamamos pues el fin de toda discriminación por motivo de orientación sexual e identidad de género. Y reconocemos que la igualdad legal es el mecanismo más eficaz para combatirla. Nos comprometemos a seguir avanzando. Nosotros y nosotras no podemos realizar el mismo ejercicio de exclusión. No podemos seguir condenados al olvido y a la invisibilidad. La lucha contra la LGTB-fobia es una lucha de todas y todas. Es nuestra lucha. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un manifiesto extremadamente emotivo y además muy realista. Y por lo tanto os felicito por ser capaces de tomar decisiones y posicionaros como una asociación que quiere reivindicar unos derechos naturales, unos derechos que nos pertenecen a todos y a cada uno de las personas. Muchas gracias y enhorabuena y vamos a levantar la sesión.